revista médica, presentados por Samit S.A., Hospital Privado Cruz Verde, su seguridad en salud. Bueno, veníamos ya conversando con él y qué interesante, de verdad empezábamos recién y hay mucho de qué hablar con el doctor Carlos Barreto. Justamente hablábamos de hipertensión, hablábamos de cómo prevenir, doctor, y hablábamos de que no todos los gordos tienen problemas de colesterol, ni todos los flacos están sanos. Exacto. Que eso es muy irónico. Sí, la verdad que sí, pero es un tema que tendríamos que divulgar, comentar más, porque sí, hay gente que vive por el mundo tranquilo porque es delgado, ¿verdad? Sí. Yo soy flaco, no voy a tener nada, ¿verdad? No. Entonces, es importante hacer hincapié en este punto y ahí va, tenemos que hacer nuestros controles periódicos, ¿sí? Porque hay una cosa que ya hablamos y voy a insistir en el estilo de vida que hoy llevamos, ¿verdad? No es un estilo de vida saludable, pizzas, hamburguesas, McDonald's, asado y de lo más gordito posible, ¿verdad? Es que no es rico sin grasa. Bueno, sí, de vez en cuando yo autorizo, pero no siempre, ¿eh? Pero no siempre. Yo no soy muy estricto. Siempre le digo a mis pacientes, no se trata de torturarse. No puedo más luego comer nada. El doctor me dijo que no puedo. No. Yo no soy torturador, en el sentido de que yo siempre digo, es saber comer, es moderarse y saber elegir nomás, ¿verdad? O sea, puedo comer chorizo y los domingos, si vos comés, elegís un rico asado, pero con carne más o menos magra, y te comes un choricito con mucha ensalada, lechuga y tomate, etcétera, que también está caro, dicho sea de paso, sí. Se puede, obviamente, ¿verdad? Compensa. Entonces, insistir mucho en el tema de los controles y no creerme porque soy delgadito, flaquito, ¿verdad? Porque el estilo de vida que hoy llevamos de comer comida chatarra y de el sedentarismo, que ya también tocamos ese punto, el sedentarismo es un estilo de vida poco saludable. Entonces, por más que yo sea delgado, puedo tener mis niveles de grasa, de colesterol, triglicéridos altos, y puedo ser hipertenso. Acuérdate que la hipertensión también es una enfermedad asintomática. La enfermedad no da muchos síntomas. Yo no siento mucha molestia y soy hipertenso. Y algo que le quiero agregar a esto, como factor de riesgo también cardiovascular finalmente, es el estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy día, verdad? Que levante la mano el que no... Que el que no se preocupa. El que no tiene estrés. Tenés estrés laboral, estrés profesional, etcétera. Y bueno, acá tenemos un combo de todo que finalmente repercute mucho en la salud, ¿verdad? Y te lleva a uno de los peores males del siglo, digo yo, porque es uno de los peores, es la hipertensión, que lleva a las otras no tratadas. La hipertensión, es importante aclarar que es una enfermedad silenciosa, que no te da mucha molestia, que no te da muchos síntomas, pero que después ya si no es tratada, lleva a complicaciones muy graves. ¿Cuándo se trata? Porque decís, porque hay personas que de repente se peleó con la comadre y se le subió la presión. Sí. Le descontaron del sueldo y se le subió la presión. Pero generalmente tiene la presión normal. Lo de la comadre no hay que tratar, no, pero lo del sueldo sí ya es imposible de controlar. Entonces, tipo, en líneas generales tiene 12,8, pero bueno, y se peleó con la comadre y se le subió la presión, y bueno, y su hijo trasnochó y no llegó a casa temprano y se le subió todito la presión, pero generalmente tiene 12,8. Vos no me estás contando problemas personales, ¿verdad? Y créeme que todos tenemos ese problema. Al final de cuentas no contamos problemas ajenos. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Entonces, ¿cuándo se trata la presión arterial? Bueno, muy interesante tu pregunta. Ese famoso presión alta emocional, dice mucha gente, ¿verdad? Sí. Pero en realidad la hipertensión puede aparecer a cualquier edad. Por eso las estadísticas, cuando se hacen estadísticas, se abarca una población desde los 18 años. Sí. ¿Sí? Pero los niños pueden tener hipertensión. Sí. Los niños pueden tener hipertensión. Yo te cuento una anécdota, sí, para que la gente, por puro contar nomás, para que vean que hace tantos años que nos conocemos. Y mi hermano, que ya en paz descanse, fuiste el único que le detectó la presión arterial y tenía apenas 13 años. Sí, y el pediatra jamás controla la presión arterial al niño. O bueno, habrán excepciones, obviamente,
Pero no es un tema que cuando se va, o sea, una persona mayor cuando se va al clínico, lo primero que hacen es controlar la presión arterial. Y ya se va con su papelito en mano. A los niños no se les hace eso. Sí, lamentablemente. Los niños también tienen que controlarse la presión, obviamente. Y ahí detectamos, imagínate, hace cuántos años la hipertensión de tu hermano, porque yo ya siempre vivía obsesionado con la presión, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Mira, ya tenías esa obsesión. Obsesión, por suerte una obsesión útil, provechosa. Sana, sí. Sí, pero una historia triste dentro de todo, ¿verdad? Claro, pero es importante que cuentes esto porque que les sirva de experiencia a las personas. Que la gente sepa que ocurre en la vida, no en la vida cotidiana. Sí, y yo por eso generalmente en el consultorio también tomo la presión en 2 oportunidades. ¿Sí? Al llegar el paciente si se puede y después que descanse, después de un rato volver a tomar. ¿Por qué? Porque, como dije, termino la idea, la hipertensión puede aparecer en niños y esa es la hipertensión secundaria. Generalmente en los niños la hipertensión se debe a problemas de algún órgano, de tiroides, de riñones, que era el caso de tu hermano. Sí, algo está fallando. Problemas renales, endocrinológicos, neurológicos, pueden producir hipertensión en los jóvenes y en los niños. Se llama hipertensión secundaria. ¿A causa de algo? Secundario a un problema del órgano, digamos. En este caso, los que ya cité. En cambio, en los adultos se produce el otro tipo de hipertensión. Se llama hipertensión primaria. ¿Por qué? Primaria y secundaria hablamos. Entonces, 2 tipos de hipertensión. Y la primaria, generalmente porque no tiene causa. O sea, no tiene un motivo específico. No es un problema solamente de lo endocrinológico, hormonal, etcétera, sino es la hipertensión esencial que se produce en tu cuerpo, muchas veces por un factor genético, porque tu papá y tu mamá fueron hipertensos, ya que cuando tu papá y tu mamá fueron hipertensos vos tenés altas posibilidades. Entonces es ahí donde ya tenés que tener un signo de alerta. Si papá y mamá tienen presión alta, yo en algún momento seguro voy a tener. Ahí está la educación. También. Entonces, y obviamente ya cuando vamos cumpliendo años, también las arterias, las venas, por decirlo así para que se entienda, se van endureciendo y hace que también hay un mecanismo que maneja la presión, que es la dilatación, la constricción de las arterias. Bueno, todo eso cuando vamos siendo mayores se va endureciendo las arterias y también genera hipertensión. Entonces, las causas en el adulto ya son multifactoriales. No vamos a poder ponernos a hablar de eso porque es un poco complicado y no hace falta que entendamos eso. Pero y entonces, y volvemos a la pregunta, a la pregunta en cuestión. ¿Cuándo le tratamos a la persona que tiene ese problema de presión? Bueno, las guías, otra vez, porque es importante siempre, para eso están las guías y la experiencia, ¿verdad? Yo tengo una experiencia terrible con el tema del manejo de la hipertensión, porque cuando empiezo, y depende del estadio. Si por ejemplo te peleaste con tu comadre Sadia Almada y te vas a mi consultorio muy nerviosa y tenés 16 días, estoy casi seguro que vos ya no es la primera vez que vas a tener 16 días. Es una presión ya en estadio 2, es un estadio interesante. Y yo te voy a dejar en observación media hora y te voy a volver a controlar. Y probablemente bajás a 14.8 o 16.9. Ese paciente a lo mejor ya no baja a 12. Claro, lo más probable. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para responder a tu pregunta? Varias cosas. Primero, la edad. Si ya tenés 50 y estás un poquito gordita y tenés antecedentes familiares de papá y mamá hipertensos, yo ya te inicio la medicación. Baja dosis, ¿sí? Ahora, otro escenario, tenés 25 años, 30, estás con un peso normal y te voy a controlar un poquitito, ¿verdad? Voy a hacer un seguimiento, te voy a pedir estudios y lo primero que hacemos cuando vemos un paciente hipertenso es las medidas generales. ¿Qué son? Bajar de peso, si estás con exceso de peso, sacar la sal, consumir muchísimo menos sal, actividad física diaria, ¿sí? O sea, cambios en el estilo de vida, otra vez hablamos, ese famoso cambio en el estilo de vida saludable, comer saludable, consumir menos sal, bajar de peso, si estoy fumando, dejar el cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? Eso casi se muere primero. Bueno. Entonces hacemos eso, ¿verdad? Ahora, si vos me llevas los estudios, te controlo una semana y vos seguías y llegas al consultorio otra vez con 14, 10, con 140, 100, obviamente yo ya voy a medicar.
Yo quiero contar una experiencia un poquito porque cada guía o cada regla siempre tenemos que adaptar a tu lugar. Sí, y tiene sus excepciones. Claro, y sobre todo tenemos que adaptar a tu situación socioeconómico y cultural, ¿verdad? Sí. Tenés que adaptar las guías que te vienen de Estados Unidos a la situación, a la realidad. Sí. ¿Entendés? En Paraguay, ¿qué es lo que a veces hay para comer? ¿Entendés? ¿Qué es lo que yo tengo para comer? Yo estoy seguro que ese paciente va a ir a hacer una dieta light, va a comer, y creo que no va a poder muchas veces. No va a poder comprarse las frutas y las lechugas. Es una mamá que trabaja todo el día, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que hacer las tareas de la casa o sale a vender cosas y decirle, señora, tiene que ir al parque a caminar 30 minutos. Es algo que no va a hacer. Es difícil, ¿verdad? Es fácil tal vez de cumplir, pero, o sea, una indicación fácil de cumplir, pero hay que ver la situación socioeconómica de esa persona, ¿entendés? Entonces yo en este caso ya inicio generalmente porque tengo que lograr que esa presión esté en un 12,8 en lo posible, y ya de medidas generales paso a medidas, lo que llamamos medida farmacológica. Ya le empiezo a subir al April o Sulosartán o lo que tengamos a mano, ¿verdad? Porque el objetivo es que esta persona tenga por sobre todas las cosas 12,8 y evitar las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión no tratada. Hablabas, y qué importante, y creo que ahí aparece el punto que decías, casi asintomático. La persona que viene, que se peleó con su comadre, vino con 16,10 y se normalizó después de media hora, después de tranquilizarse, bajó a 14,8 y eso ya es una presión alta, ¿verdad? 14,8 y depende... sí. Y el famoso, ese es su normal. Sí. Esa es la palabra que la gente, chepeante, boila, presión. Claro. Sí, no, yo cuento una anécdota de una persona que se fue con 18,10. O sea, hablamos 18,10, pero en realidad se dice 180, 100. Sí. Son los valores, son con un cerito al lado. Sí. Pero no sentía nada, pero absolutamente. Y me dijo que hace 2 años que estaba con esa presión y no sentía nada. Pero a veces tengo 14,9. Pero ¿Y le afecta al 14,9? Sí. No sentía nada. Increíble. Esto es para un poquito resaltar de nuevo lo que vos dijiste, lo de asintomático. Asintomático significa sin síntomas. O sea, y esta persona con 18,10 o 180, 100 no sentía ni dolor de cabeza, ni mareos, ni ruido en los oídos, nada. Entonces, esto tiene que ser una llamada de atención a nuestros pacientes para que se controlen espontáneamente sin tener síntomas. Y esta persona lo más probable es que hace mucho tiempo realmente está ya con esa hipertensión que ya no le afecta. Está como que el cuerpo está acostumbrado a esos niveles de presión. Pero me imagino que ese acostumbramiento le va a pasar la factura en algún momento. Totalmente. ¿Sabe? Y esto ahí poneme en rojo, por favor, poneme en rojo. Las complicaciones, hablamos hoy de las complicaciones cardiovasculares de la presión alta, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son? Muchas. Porque la presión alta afecta a órganos muy importantes del cuerpo. Y empezamos de arriba, el ojo, la retina. ¿La hipertensión? La hipertensión produce lo que se llama una retinopatía hipertensiva. Y muchas personas también, no como la diabetes, no al punto de la diabetes, porque la diabetes deja mucho, pierden la visión, ¿verdad? Es que ya pasamos por oculistas, oftalmólogos de adultos y oftalmólogos pediátricos, y ya mencionaron la retinopatía. La retinopatía. Y no precisamente por problemas de la presión arterial. Sí, no, retinopatía diabética, o sea, existen muchas causas de retinopatía. Claro, retinopatía significa enfermedad de la retina. Y la hipertensión afecta a la retina. ¿Qué se supone que hace? ¿Le fuerza al ojo la presión arterial? Pero vos fíjate que en un motor de auto es lo mismo, que tu motor esté trabajando contra presión, evidentemente en sobreesfuerzo, ¿verdad? Y termina dañando el motor del auto. Lo mismo pasa con la hipertensión. Si tu corazón está bombeando contra presión alta, siempre con una presión más alta de lo normal, eso es lo que te lleva a la otra complicación. Si bajamos de la retina, vamos al corazón, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese corazón se termina agrandando, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a la insuficiencia cardíaca. Esa persona que ya no puede caminar, que se cansa, que tiene yucu-A. ¿Se le descompuso el motor? Obviamente. Vamos a hablar así en términos mecánicos.
el motor se le desinfló. Es decir, en los autos creo que se desinfla el motor y no tiene fuerza para andar, ¿verdad? O sea, claro. El motor desinflado. Y acá el motor, vamos a hablar de un motor agrandado. Y ese motor agrandado ya no cumple su función de bomba. Ya no bombea la sangre como tiene que bombear. Y en Paraguay vemos muchísimas complicación. Y hablas de eso porque hay mucha gente que se hacen sus ecografías y sus creo que placas radiografías, claro. Y le sale el corazón agrandado. Claro. No, y obviamente los dos métodos de estudios más importantes que tenemos son la radiografía de tórax, donde vemos la silueta cardíaca, o sea, vemos la sombra del corazón agrandado. Sí, nosotros tenemos que ver como el tamaño de un puño el corazón más o menos. Sí. Ahí en la imagen de la radiografía, y se ve un corazón de buey, inclusive se llama cuando el corazón crece mucho, y obviamente ese es un corazón ya un corazón flojo, un corazón que ya no bombea, claro. Y el ecocardiograma transtorácico es otro de los estudios que nos permite ver el corazón agrandado y cómo funciona. El ecocardio nos permite ver la fracción de eyección, se llama, en la insuficiencia cardíaca. Y ese nos dice cuánto bombea el corazón por minuto, ¿verdad? Así que me hablaste de la eyección y yo le visualicé como un vehículo. ¿Viste? Pero tenemos mucho parecido para comparar con un motor de un auto, ¿verdad? Y si vamos bajando, vamos a los riñones. El riñón también es otro gran afectado por la hipertensión arterial. Y bueno, vamos a parar ahí porque vamos a tener que dedicarle mucho tiempo también para explicar esa parte de nuestro cuerpo. Bueno, seguimos con el doctor Carlos Barreto. Vamos a un pequeño corte, vamos a una pausa de vuelta y enseguida continuamos. Nuestros auspiciantes tienen buenos consejos para vos. Radio Guairá FM 103.5. Inicio espacio publicitario. Delicias en panificados y las facturas más ricas en un clásico de Villarrica. Panadería Colón, donde se fabrican las galletas, cañoncitos, los palitos integrales más exquisitos y un mundo de panificados para tu elección. Panadería Colón, donde también encontramos el espacio perfecto para un entremés. Con una cafetería bien surtida, empanadas, sándwiches, minutas en general, jugos naturales y las pizzas listas para llevar. Todo en Panadería Colón. Abierto de 7 a 12 y de 15 a 19 horas, en la esquina de Colón y Coronel Bogado. Medilab, el laboratorio clínico más completo y sofisticado para brindarle el resultado más confiable y con los precios más bajos de la ciudad. Medilab, para los análisis clínicos y bacteriológicos, disponible las 24 horas del día. Para extracciones a domicilio, llámenos al 0972-337-109 o al 0541 41 201. Medilab, frente mismo al Hospital Regional de Villarrica, sobre Avenida España y Espesini. Medilab. Ellos son más que pelos, son parte de la familia. Y por eso te ofrecemos el servicio más confiable y profesional. Veterinaria y estética canina Más que Pelos. Contamos con rigurosos protocolos de limpieza y desinfección, pilares fundamentales para garantizar la salud y seguridad de los peludos. Nos destacamos por la relación respetuosa y gran empatía con cualquier tipo de animales. Hacemos servicio a domicilio. Veterinaria y estética canina Más que Pelos. Apasionados por el cuidado de nuestros amigos de cuatro patas. Estamos en el barrio Santa Librada, Tacuarí e Itapirú. Teléfono 0982-424-894. Samib S.A. Hospital Privado Cruz Verde, dotados con moderna infraestructura y equipamientos de primer nivel. Disponemos de todas las especialidades médicas, con profesionales de la más alta trayectoria. Laboratorio, neonatología con incubadoras, quirófanos con equipamientos médicos de última generación para las cirugías en general y todo el confort necesario para albergar a pacientes internados.
Hospital Privado Cruz Verde, con estudios clínicos muy específicos como tomografías en 3D, radiografías, espirometría, audiometría, endoscopías, monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, ecografías, ecocardiograma, holter de 24 horas, Doppler de vasos de cuello, ScanDet o tomografía dental y, por supuesto, continuamos en nuestra revista médica, presentados por Samit S.A., Hospital Privado Cruz Verde, su seguridad en salud. Bueno, veníamos ya conversando con él y qué interesante, de verdad empezábamos recién y hay mucho de qué hablar con el doctor Carlos Barreto. Justamente hablábamos de hipertensión, hablábamos de cómo prevenir, doctor, y hablábamos de que no todos los gordos tienen problemas de colesterol, ni todos los flacos están sanos. Exacto. Que eso es muy irónico. Sí, la verdad que sí, pero es un tema que tendríamos que divulgar, comentar más, porque sí, hay gente que vive por el mundo tranquilo porque es delgado, ¿verdad? Sí. Yo soy flaco, no voy a tener nada, ¿verdad? No. Entonces, es importante hacer hincapié en este punto y ahí va, tenemos que hacer nuestros controles periódicos, ¿sí? Porque hay una cosa que ya hablamos y voy a insistir en el estilo de vida que hoy llevamos, ¿verdad? No es un estilo de vida saludable, pizzas, hamburguesas, McDonald's, asado y de lo más gordito posible, ¿verdad? Es que no es rico sin grasa. Bueno, sí, de vez en cuando yo autorizo, pero no siempre, Pero no siempre. Yo no soy muy estricto. Siempre le digo a mis pacientes, no se trata de torturarse. No puedo más luego comer nada. El doctor me dijo que no puedo. No. Yo no soy torturador, en el sentido de que yo siempre digo, es saber comer, es moderarse y saber elegir nomás, ¿verdad? O sea, puedo comer chorizo y los domingos, si vos comés, elegís un rico asado, pero con carne más o menos magra, y te comes un choricito con mucha ensalada, lechuga y tomate, etcétera, que también está caro, dicho sea de paso, sí, se puede, obviamente, ¿verdad? Compensa. Entonces, insistir mucho en el tema de los controles y no creerme porque soy delgadito, flaquito, ¿verdad? Porque el estilo de vida que hoy llevamos, de comer comida chatarra y de el sedentarismo, que ya también tocamos ese punto, el sedentarismo es un estilo de vida poco saludable. Entonces, por más que yo sea delgado, puedo tener mis niveles de grasa, de colesterol, triglicéridos altos, y puedo ser hipertenso. Acordate que la hipertensión también es una enfermedad asintomática. La enfermedad no da muchos síntomas. Yo no siento mucha molestia y soy hipertenso. Y algo que le quiero agregar a esto, como factor de riesgo también cardiovascular finalmente, es el estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy día, verdad? Que levante la mano el que no... El que no se preocupa. El que no tiene estrés. Tenés estrés laboral, estrés profesional, etcétera. Y bueno, acá tenemos un combo de todo que finalmente repercute mucho en la salud, ¿verdad? Y te lleva a uno de los peores males del siglo, digo yo, porque es uno de los peores, es la hipertensión, que lleva a las otras no tratadas. La hipertensión, es importante aclarar que es una enfermedad silenciosa, que no te da mucha molestia, que no te da muchos síntomas, pero que después ya si no es tratada, lleva a complicaciones muy graves. ¿Cuándo se trata? Porque decís, porque hay personas que de repente se peleó con la comadre y se le subió la presión. Sí. Le descontaron del sueldo y se le subió la presión. Pero generalmente tiene la presión lo de normal. La comadre no hay que tratar, no, pero lo del sueldo sí ya es imposible de controlar. Entonces, tipo, en líneas generales tiene 12,8, pero bueno, y se peleó con la comadre y se le subió la presión, y bueno, y su hijo trasnochó y no llegó a casa temprano y se le subió todito la presión, pero generalmente tiene 12,8. Vos no me estás contando problemas personales, ¿verdad? Y créeme que todos tenemos ese problema. Al final de cuentas no contamos problemas ajenos. ¿Cualquier semejanza con la realidad? Es pura casualidad. Entonces, ¿cuándo se trata la presión arterial? Bueno, muy interesante tu pregunta. Ese famoso presión alta emocional, dice mucha gente, ¿verdad? Sí. Pero en realidad la hipertensión puede aparecer a cualquier edad. Por eso las estadísticas, cuando se hacen estadísticas,
se abarca una población desde los 18 años. Sí. ¿Sí? Pero los niños pueden tener hipertensión. Sí. Los niños pueden tener hipertensión. Yo te cuento una anécdota Sí. para que la gente, por puro contar nomás, para que vean que hace tantos años que nos conocemos. Y mi hermano, que ya en paz descanse, fuiste el único que le detectó la presión arterial y tenía apenas 13 años. Sí, Y el pediatra jamás controla la presión arterial al niño. O bueno, habrán excepciones, obviamente, pero no es un tema que una persona mayor cuando se va al clínico, lo primero que hacen es controlar la presión arterial. Y ya se va con su papelito en mano. A los niños no se les hace eso. Sí, lamentablemente. Los niños también tienen que controlarse la presión, obviamente. Y ahí detectamos, imagínate, hace cuántos años la hipertensión de tu hermano, porque yo ya siempre vivía obsesionado con la presión, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Mira, Y ya sí. tenías esa obsesión. Obsesión, por suerte una obsesión útil, provechosa. Sana, sí. Sí, pero una historia triste dentro de Sí, todo, ¿verdad? claro Pero es que importante que cuentes esto porque que les sirva de experiencia a las Sí, personas. que la gente sepa que ocurre en la vida, en la vida Sí, cotidiana. Sí, y yo por eso generalmente en el consultorio también tomo la presión en 2 oportunidades. ¿Sí? Al llegar el paciente si se puede y después que descanse, después de un rato volver a tomar. ¿Por qué? Porque, como dije, termino la idea, la hipertensión puede aparecer en niños y esa es la hipertensión secundaria. Generalmente en los niños la hipertensión se debe a problemas de algún órgano, de tiroides, de riñones, que era el caso de tu hermano. Sí, algo está fallando. Problemas renales, endocrinológicos, neurológicos pueden producir hipertensión en los jóvenes y en los niños. Se llama hipertensión secundaria. A causa de algo. Secundario a un problema del órgano, digamos, en este caso los que ya cité. En cambio, en los adultos se produce el otro tipo de hipertensión, se llama hipertensión primaria. ¿Por qué? Primaria y secundaria hablamos, entonces 2 tipos de hipertensión. Y la primaria generalmente porque no tiene causa, o sea, no tiene un motivo específico, no es un problema solamente de lo endocrinológico, hormonal, etcétera, sino es la hipertensión esencial que se produce en tu cuerpo, muchas veces por un factor genético, porque tu papá y tu mamá fueron hipertensos, ya que cuando tu papá y tu mamá fueron hipertensos vos tenés altas posibilidades. Entonces es ahí donde ya tenés que tener un signo de alerta. Si papá y mamá tienen presión alta, yo en algún momento seguro voy a tener. Ahí está la educación. También. Entonces, y obviamente ya cuando vamos cumpliendo años, también las arterias, las venas, por decirlo así para que se entienda, se van endureciendo y hace que también hay un mecanismo que maneja la presión, que es la dilatación, la constricción de las arterias. Bueno, todo eso cuando vamos siendo mayores se va endureciendo las arterias y también genera hipertensión. Entonces, las causas en el adulto ya son multifactoriales. No vamos a poder ponernos a hablar de eso porque es un poco complicado y no hace falta que entendamos eso. Pero y entonces, y volvemos a la pregunta, a la pregunta en cuestión. ¿Cuándo le tratamos a la persona que tiene ese problema de presión? Bueno, las guías, otra vez, porque es importante siempre, para eso están las guías y la experiencia, ¿verdad? Yo tengo una experiencia terrible con el tema del manejo de la hipertensión, porque cuando empiezo, y depende del estadio. Si, por ejemplo, te peleaste con tu comadre, Sadia Almada, y te vas a mi consultorio muy nerviosa y tenés 16-10. Estoy casi seguro que vos ya no es la primera vez que vas a tener 16-10. Es una presión ya en estadio 2, es un estadio interesante. Y yo te voy a dejar en observación media hora y te voy a volver a controlar. Y probablemente bajás a 14-8 o 16-9. Ese paciente a lo mejor ya no baja a 12. Claro, lo más probable. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para responder a tu pregunta? Varias cosas. Primero, la edad. Si ya tenés 50 y estás un poquito gordita y tenés antecedentes familiares de papá y mamá hipertensos, yo ya te inicio la medicación. Baja dosis, ¿sí? Ahora, otro escenario. Tenés 25 años, 30. Estás con un peso normal y te voy a controlar un poquitito, ¿verdad? Voy a hacer un seguimiento, te voy a pedir estudios. Y lo primero que hacemos cuando vemos un paciente hipertenso es las medidas generales. ¿Qué son?
bajar de peso, si estás con exceso de peso, sacar la sal, consumir muchísimo menos sal, actividad física diaria, ¿sí? O sea, cambios en el estilo de vida, otra vez hablamos, ese famoso cambio en el estilo de vida saludable, comer saludable, consumir menos sal, bajar de peso, si estoy fumando, dejar el cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? Eso casi se muere primero. Bueno, entonces hacemos eso, ¿verdad? Ahora, si vos me llevas los estudios, te controlo una semana y vos seguías y llegas al consultorio otra vez con 14-10, con 140-100, obviamente yo ya voy a medicar. Yo quiero contar una experiencia un poquito porque cada guía o cada regla siempre tenemos que adaptar a tu lugar. Sí, y tiene sus excepciones. Claro, y sobre todo tenemos que adaptar a tu situación socioeconómico y cultural, ¿verdad? Sí. Tenés que adaptar las guías que te vienen de Estados Unidos a la situación, a la realidad. Sí. ¿Entendés? En Paraguay, ¿qué es lo que a veces hay para comer? ¿Entendés? ¿Qué es lo que yo tengo para comer? Yo estoy seguro que ese paciente va a ir a hacer una dieta light, va a comer, y creo que no va a poder muchas veces. No va a poder comprarse las frutas y las lechugas. Es una mamá que trabaja todo el día, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que hacer las tareas de la casa o sale a vender cosas y decirle, señora, tiene que ir al parque a caminar 30 minutos. Es algo que no va a hacer. Es difícil, ¿verdad? Es fácil tal vez de cumplir, pero, o sea, una indicación fácil de cumplir, pero hay que ver la situación socioeconómica de esa persona, ¿entendés? Entonces yo en este caso ya inicio generalmente porque tengo que lograr que esa presión esté en un 12-8 en lo posible, y ya de medidas generales paso a medidas, lo que llamamos medida farmacológica. Ya le empiezo a subir al April o Sulosartán o lo que tengamos a mano, ¿verdad? Porque el objetivo es que esta persona tenga por sobre todas las cosas 12-8 y evitar las complicaciones cardiovasculares de la hipertensión no tratada. Hablabas, y qué importante, y creo que ahí aparece el punto que decías, casi asintomático. La persona que viene, que se peleó con su comadre, vino con 16-10 y se normalizó después de media hora, después de tranquilizarse, bajó a 14-8, y eso ya es una presión alta, ¿verdad? 14-8 y depende... y el famoso, ese es su normal. Sí. Esa es la palabra que la gente, chepeante, boila, presión. Claro. Si no, yo cuento una anécdota de una persona que se fue con 18-10. O sea, hablamos 18-10, pero en realidad se dice 180-100. Sí. Los valores son con un cerito al lado. Sí. Pero no sentía nada, pero absolutamente. Y me dijo que hace 2 años que estaba con esa presión y no sentía nada. Pero a veces tengo 14-9. Pero ¿Y le afecta al 14-9? Sí. No sentía nada. Increíble. Esto es para un poquito resaltar de nuevo lo que vos dijiste, lo de asintomático. Asintomático significa sin síntomas. O sea, y esta persona con 18-10 o 180-100 no sentía ni dolor de cabeza, ni mareos, ni ruido en los oídos, nada. Entonces, esto tiene que ser una llamada de atención a nuestros pacientes para que se controlen espontáneamente sin tener síntomas. Y esta persona lo más probable es que hace mucho tiempo realmente está ya con esa hipertensión que ya no le afecta. Está como que el cuerpo está acostumbrado a esos niveles de presión. Pero me imagino que ese acostumbramiento le va a pasar la factura en algún momento. Totalmente. ¿Sabe? Y esto ahí poneme en rojo, por favor, poneme en rojo. Las complicaciones, hablamos hoy de las complicaciones cardiovasculares de la presión alta, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son? Muchas. Porque la presión alta afecta a órganos muy importantes del cuerpo. Y empezamos de arriba, el ojo, la retina. ¿La hipertensión? La hipertensión produce lo que se llama una retinopatía hipertensiva. Y muchas personas también, no como la diabetes, no al punto de la diabetes, porque la diabetes deja mucho, pierden la visión, ¿verdad? Es que ya pasamos por oculistas, oftalmólogos de adultos y oftalmólogos pediátricos, y ya mencionaron la retinopatía. La retinopatía. Y no precisamente por problemas de la presión arterial. Sí, no, retinopatía diabética, existen muchas causas de retinopatía. Claro, me imagino. Retinopatía significa enfermedad de la retina. Y la hipertensión afecta a la retina. ¿Qué se supone que hace? ¿Le fuerza al ojo la presión arterial? Pero vos fíjate que
en un motor de auto es lo mismo, que tu motor esté trabajando contra presión, evidentemente en sobreesfuerzo, ¿verdad? Y termina dañando el motor del auto. Lo mismo pasa con la hipertensión. Si tu corazón está bombeando contra presión alta, siempre con una presión más alta de lo normal, está que eso es lo que te lleva a la otra complicación. Si bajamos de la retina, vamos al corazón, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese corazón se termina agrandando, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a la insuficiencia cardíaca. Esa persona que ya no puede caminar, que se cansa, que tiene UQA. ¿Se le descompuso el motor? Obviamente, vamos a hablar así en términos mecánicos, el motor se le desinfló. Es decir, en los autos creo que se desinfla el motor y no tiene fuerza para andar, ¿verdad? O sea, claro. El motor desinflado. Y acá el motor, vamos a hablar de un motor agrandado. Y ese motor agrandado ya no cumple su función de bomba, ya no bombea la sangre como tiene que bombear. Y en Paraguay vemos muchísimas complicación. Y hablas de eso porque hay mucha gente que se hacen sus ecografías y sus creo que placas, radiografías, claro. Y le sale el corazón agrandado. Claro. No, y obviamente los dos métodos de estudios más importantes que tenemos son la radiografía de tórax, donde vemos la silueta cardíaca, o sea, vemos la sombra del corazón agrandado. Sí, nosotros tenemos que ver como el tamaño de un puño, el corazón más o menos, sí. Ahí en la imagen de la radiografía, y se ve un corazón de buey, inclusive se llama cuando el corazón crece mucho, y obviamente ese es un corazón ya, un corazón flojo, un corazón que ya no bombea. Claro. Y el ecocardiograma transtorácico es otro de los estudios que nos permite ver el corazón agrandado y cómo funciona. El ecocardio nos permite ver la fracción de eyección, se llama en la insuficiencia cardíaca, y ese nos dice cuánto bombea el corazón por minuto, ¿verdad? Así que me hablaste de la eyección y yo le visualicé como un vehículo. ¿Viste? Pero tenemos mucho parecido para comparar con un motor de un auto, ¿verdad? Y si vamos bajando, vamos a los riñones. El riñón también es otro gran afectado por la hipertensión arterial. Y bueno, vamos a parar ahí porque vamos a tener que dedicarle mucho tiempo también para explicar esa parte de nuestro cuerpo. Bueno, seguimos con el doctor Carlos Barreto. Vamos a un pequeño corte, vamos a una pausa de vuelta y enseguida continuamos. Nuestros auspiciantes tienen buenos consejos para vos. Radio Guairá FM 103.5. Inicio espacio publicitario. Delicias en panificados y las facturas más ricas en un clásico de Villarrica. Panadería Colón, donde se fabrican las galletas, cañoncitos, los palitos integrales más exquisitos y un mundo de panificados para tu elección. Panadería Colón, donde también encontramos el espacio perfecto para un entremés. Con una cafetería bien surtida, empanadas, sándwiches, minutas en general, jugos naturales y las pizzas listas para llevar. Todo en Panadería Colón. Abierto de 7 a 12 y de 15 a 19 horas, en la esquina de Colón y Coronel Bogado. Medilab, el laboratorio clínico más completo y sofisticado para brindarle el resultado más confiable y con los precios más bajos de la ciudad. Medilab, para los análisis clínicos y bacteriológicos, disponible las 24 horas del día. Para extracciones a domicilio, llámenos al 0972-337-109 o al 0541-41-201. Medilab, frente mismo al Hospital Regional de Villarrica, sobre Avenida España y Espesini. Medilab. Ellos son más que pelos, son parte de la familia. Y por eso te ofrecemos el servicio más confiable y profesional. Veterinaria y estética canina Más que Pelos. Contamos con rigurosos protocolos de limpieza y desinfección, pilares fundamentales para garantizar la salud y seguridad de los peludos. Nos destacamos por la relación respetuosa y gran empatía con cualquier tipo de animales. Hacemos servicio a domicilio. Veterinaria y estética canina Más que Pelos. Apasionados por el cuidado de nuestros amigos de cuatro patas. Estamos en el barrio Santa Librada, Tacuarí e Itapirú. Teléfono 0982 424 894.
SAMIP S.A., Hospital Privado Cruz Verde, dotados con moderna infraestructura y equipamientos de primer nivel. Disponemos de todas las especialidades médicas, con profesionales de la más alta trayectoria. Laboratorio, neonatología con incubadoras, quirófanos con equipamientos médicos de última generación para las cirugías en general y todo el confort necesario para albergar a pacientes internados. Hospital Privado Cruz Verde, con estudios clínicos muy específicos como tomografías en 3D, radiografías, espirometría, audiometría, endoscopías, monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, ecografías, ecocardiograma, holter de 24 horas, Doppler de vasos de cuello, ScanDet o tomografía dental y, por supuesto,